Sobre esta pregunta alrededor de la gestión cultural y de cómo abordamos un poco más el tema de las industrias culturales y creativas, fue precisamente a través de, primero, de identificar la necesidad, por un lado, de querer generar, de alguna manera, un mayor consumo de las actividades culturales y artísticas, en específico de la danza, porque pues es el ámbito donde me desarrollé, ¿no? Entonces, yo provenía de un contexto donde justo había hecho danza urbana, es decir, me dedicaba al breaking y mis prácticas justo de la danza habían sido mucho tiempo en la calle, ¿no? Después entro a la licenciatura y viene este proceso de identificar también que hay ciertos esquemas de producción que permitían acceso a otro tipo de financiamientos. Sin embargo, ahí también pude darme cuenta de que no era suficiente aún así tener acceso a financiamientos públicos o del Estado. Es decir, no alcanzaba a abarcar todas las necesidades que en ese momento y que en este momento también se pueden identificar en términos de las carencias del sector cultural, que muchas veces tienen que ver con cuántas personas consumen eso. Porque aunque ¿no? Y está este meme de los teatros que dicen, vamos a abrir los teatros al 30%, y los artistas escénicos que responden, ¿en serio tanto? Es decir, ni siquiera el 30% muchas veces se llena de los teatros, ¿no? Y es lamentable a veces. Eh, y así. Entonces, para mí viene esta búsqueda de respuestas. Es como, ¿cómo podemos generar procesos, esquemas que permitan hacer evolucionar el sector dancístico y el sector cultural y artístico? Pues en esa búsqueda de diferentes procesos, de diferentes estructuras, de diferentes pensamientos, es cuando comienzo a encontrar precisamente perspectivas alrededor de lo que se denomina como economía creativa. Está derivado y que proviene un poco justo de todo este paradigma de las industrias culturales y creativas, pero hay que buscar precisamente entenderlo desde la diferencia histórica de cómo estaba funcionando nuestra sociedad y nuestro entorno socioeconómico en diferencia del siglo XX y del siglo XXI. Porque entonces teníamos todo este desarrollo en la economía del siglo XX que estaba basado en modelos y esquemas de producción en masa, ¿no? Modelos y esquemas de consumo también en masa, y que estaban básicamente sustentados en productos físicos, en productos tangibles, en productos materializables. Sin embargo, cuando comenzamos a explorar también este cambio de paradigma, ya no solo de las industrias culturales, sino de las industrias creativas, que son la evolución de la industria cultural, comenzamos a evaluar y comenzamos a ver que entonces la economía y los modelos sociales de desarrollo mundial se comienzan a sustentar en los activos intangibles, en la información, en la atención, en el conocimiento, en las expresiones, en las emociones, en la sensibilidad. Es a partir de ahí que también comienza a haber otro tipo de oportunidades basadas en la generación, una vez más, de propiedades intelectuales, ¿no? Y eso es en lo que está realmente basado todo este término de industria cultural y creativa. Entonces, bueno, si está la parte de, ok, industria cultural, producción en masa de arte, venta en masa de arte, etcétera, que se puede, digamos, reflexionar desde distintas capas también, desde la pérdida del aura del arte, desde la pérdida de la identificación personal de un producto artístico, de la lucha de los artistas de no debemos entrar al mercado porque eso es malo, lo estamos capitalizando y estas cosas, pero por el otro lado se observan también tanto las posibilidades de generar modelos de reproductibilidad y de desarrollo de movimiento de distintos capitales en tu entorno, como a su vez la generación de posibilidades a partir de elementos sensibles e intangibles. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí encuentro este campo como un campo de oportunidad y comienzo a meterme, ¿no? Y empiezo a decir, bueno, ¿qué se necesita? Necesitaba en ese momento, para mí era necesario aprender de producción de festivales, entender cómo realmente funcionaba el Estado. Me metí a un curso del Banco Interamericano de Desarrollo que hablaba sobre administración pública y fiscal, ¿no? Entonces decía, ok, si el problema, yo identifico un poco que el problema está en la estructura del Estado y en la estructura pública, que es de hecho donde se suele sustentar la gestión cultural. ¿Cómo se rompe ese esquema? Bueno, entendiéndolo, ¿no? Porque si no lo entiendes, pues cómo podemos juzgarlo, criticarlo o razonarlo. Muy bien,
Buscando entender entonces desde adentro, también se puede buscar generar o cambiar, incluso romper las estructuras que están allá adentro. Bueno, una vez pasando por eso, terminé encontrándome por fin con un esquema de pensamiento de un maestro que reconozco mucho que se llama Sergio Gómez Tagle, el cual hablaba de eso, ¿no? De cómo hacer y relacionar el arte con los negocios, relacionar y pasar de ser un emprendedor cultural o un gestor cultural a buscar incluso en algún momento ser un empresario cultural, hablando de sus posibilidades de desarrollo social, comunitario, de capital en amplio sentido, no solo económico, capital emocional, relacional, reputacional, ¿no? De diferentes líneas. Entonces, pues es mi llegada, sé que fue un poco amplia, sin embargo, es este proceso que fue evolucionando hacia buscar herramientas en otros lugares que, desde mi opinión, simplemente intentan tener una perspectiva más amplia que la simple gestión cultural, en el sentido de que muchas veces, incluso si evaluamos estos planes de estudios de la gestión cultural, nos hablan de que están muy enfocados a las políticas culturales, a las estructuras del Estado y a cómo funcionan la administración del patrimonio en diferentes niveles pues, del país, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un poco por ahí la respuesta y ya. Ahora quisiéramos saber, bueno, además de este interés que generaste en las empresas culturales, este, tú mencionaste que bailas breakdance, ¿no? Pero además de eso, ¿tuviste alguna formación académica en el baile y también bueno, en la cuestión empresarial, tuviste una formación especial? De entrada, justo estaba la licenciatura en danza multidisciplinar en el Instituto Nacional de Bellas Artes, lo cual de hecho es interesante en el sentido de que esta licenciatura fue creada desde esta perspectiva de generar un enfoque más abierto. También tiene sus consecuencias en el sentido de que tocas algunas cosas por encima. Sin embargo, te da la posibilidad de abrir tu esquema de pensamiento a otras posibilidades. En ese esquema, encontré posibilidades fue la parte de dirección escénica, gestión escénica y producción escénica. No solo en el lado de la interpretación del bailarín y bailar como tal, sino desde la parte, y esto es muy importante, desde la parte de comenzar a entender toda la cadena de valor creativo, ¿sí? Que no solo es crear. La cadena de valor creativa tiene que ver con al menos 3 procesos importantes que son la creación, la producción y la comercialización, ¿sí? Sin embargo, en la danza y en general en el arte no se nos enseña a pasar ni siquiera a la producción y ni siquiera a la comercialización. Es cuando yo me doy cuenta de esto, comienzo una vez más, y pienso que es mi segunda carrera, a hacer una búsqueda de una educación continua, ¿no? Y aquí cabe un paréntesis, es decir, también los modelos educativos hoy en día nos hemos dado cuenta de que se están transformando, de que ya no son válidos todos, al menos no de la misma forma, y en este nacimiento de nuevos modelos educativos, pues se creó algo que se llama educación continua, ¿no? Que es externa, ¿sabes? Y que se puede obtener de diferentes escuelas bajo las cuales tú puedes obtener los conocimientos que quieres. Yo ahí es donde concreto que más bien mi área de especialización, digamos, de este lado como de negocios o empresarial o de producción o de economía, está más bien realizado de una forma autónoma. Es decir, no me metí a estudiar otra licenciatura, sino que más bien fui buscando cosas muy específicas, muy especializadas, que fueran complementando los intereses que en ese momento me estaban correspondiendo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué hago? Tomo un curso intensivo de producción de festivales y encuentros, tomo un curso intensivo de arte y negocios para pasar de emprendedor a empresario cultural. Después me hago un diplomado en mercadotecnia en la Universidad Autónoma de México, en la Facultad de Economía. Y por último, las 2 cosas más fuertes que he abordado, bueno, también estuvo esto de administración pública y fiscal en el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Hago también digamos, una certificación en propiedad intelectual por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Y por último, en el 2020, aprovechando el contexto de pandemia, tuve la oportunidad de formar parte de la primera generación
del único programa hasta ahora en Latinoamérica que se denomina HYPE y que es un programa de formación, programa intensivo de hiperespecialización en la formación e inversión de empresarios culturales. ¿Sí? Esto es organizado por Imaginaria Mercadotecnia Cultural, una vez más por el maestro Sergio Gómez Tagle, y de hecho ese programa ha avanzado tanto al nivel de que ahorita el Banco Interamericano de Desarrollo también, junto con otras organizaciones mundiales, lo compraron porque, ojo, hay grandes oportunidades para el sector creativo y artístico en este contexto post-pandémico. Hay muchas oportunidades importantes, pero solo las personas que contengan las estructuras necesarias van a poder aprovecharlas, entonces es importante. Entonces, ¿qué es este programa de hiperespecialización? Duró más o menos unos 6 meses, 3 horas diarias de lunes a viernes, 2 horas más los sábados, una cosa que duró alrededor de 250 horas, es decir, el doble de un diplomado, y sí fue como muy especializado. Lo último que he hecho fue certificarme en modelos de mejora continua en términos administrativos de empresas, sobre el modelo Kisukai del maestro Alejandro Kasuga, un japonés que también tiene como toda esta perspectiva. Entonces, más bien he armado mi contexto así, no fui a una escuela como tal, sino que más bien he buscado de diferentes escuelas elementos que creo que funcionan para lo que estamos intentando generar aquí, ¿no? Ok, muchas gracias. Has estudiado bastante. Hay muchas cosas que, la verdad, pues todo esto es parte nuevo. Y ahora, pues, nos gustaría saber cómo fue que llegaste a MUPS. Platícanos un poco al respecto de esta empresa. ¿Qué es, cómo opera? Que MUPS está en esa encrucijada, creo, entre los esquemas de gestión escénica, cultural, muy delineados y vividos, experimentados sobre todo, por el director de la empresa, que es Eleno Guzmán Gutiérrez. Seguramente lo conocen o no, si no, es un personaje muy público, él es muy activo en redes sociales, pueden buscarlo así, Eleno Guzmán Gutiérrez. Entonces, él tiene muy desarrollada esta parte de gestión. Y él, de hecho, aquí justo quiero ir definiendo un poquito más estas palabras porque se puede... Para conversar después, también ustedes me dicen qué piensan de la gestión y después me contarán su experiencia. Pero él lo aborda mucho desde que la gestión para él tiene que ver con la construcción de relaciones profesionales en el tiempo, profesionales y personales. Para él eso es la gestión, este proceso de relación personal y profesional que te permite abrir múltiples oportunidades. Entonces, Eleno, desde este lugar, digamos, de gestión y producción, porque también ha sido un productor escénico contemporáneo que ha tenido su impacto desde un lugar muy internacional, porque ha tenido la oportunidad de viajar a 25 mercados escénicos en 10 países diferentes, en 3 continentes, de las pocas personas que han tenido esa chance de investigar tanto de forma cercana los procesos de gestión escénica internacional. Comienza, digamos, a lanzar una iniciativa que aborda la generación y la creación de una nueva generación de gestores escénicos que puedan promover el ámbito dancístico internacional. Y aquí cabe justo otro paréntesis que vendría a ser, ok, ¿qué pasó en la pandemia que volteamos la mirada a ver las cosas que nos faltaban en el ámbito cultural en general y en esa precariedad de la precariedad, porque ya estábamos precarios y después darnos cuenta que estábamos más precarios todavía y nos lo pusieron en la cara y fue como, wow, o sea, neta, me quedé todavía sin trabajo y menos del que ya tenía, que se comenzaron a voltear también a ver los procesos de lo que estábamos mencionando, de toda la cadena de valor creativa. Entonces la gente dijo, no más, sí se necesitan gestores. ¿Qué crees? Que sí se necesitan productores. ¿Qué crees? Que sí necesitamos generar modelos de negocio. Ok, la gente también comenzaba ya a plantearse cosas así porque se daban cuenta que era necesario salir del esquema de vivo del arte y de los aplausos. No es cierto, y ahí nos dimos el doble de cuenta de que no, y que este esquema de pensamiento también muy abordado en el arte y la cultura mexicana y en general del mundo, del siglo XX, del poeta muerto de hambre que solo vive y muere por el arte, ya no es cierto. No podemos quedarnos ahí.
tenemos que generar desarrollo, tenemos que generar iniciativa. Es momento de impulsar liderazgos que ofrezcan soluciones a un mundo lleno de necesidades y de problemas, no solo de salud, emocionales, sensibles, de identidad, ¿no? De tejido social, de tejido comunitario. ¿Y qué creen? En esos grandes problemas es donde también el arte puede ofrecer muchísimas soluciones. Por eso, este contexto donde, repito, hay oportunidades muy importantes en y para y desde el arte y la cultura. Y la prueba fehaciente de esto es el hecho de que ahorita nosotros estamos en Conjunto Santander, ¿no? Con el Conjunto Santander, en la Universidad de Guadalajara, con dos instituciones que tienen un modelo público-privado, porque eso es lo interesante de esto, de las cosas más interesantes, están invirtiendo en un proyecto integral, diríamos bien, un macro proyecto integral de danza a largo plazo. ¿Por qué? ¿Sí? Y aquí, otro paréntesis, vamos también concretando esto. Cuando también tenemos estos esquemas de división y de separación entre las economías del siglo XX y el siglo XXI, vamos a ver una importante diferencia entre ambos. La economía antes del siglo XXI y antes de la Segunda Guerra Mundial, todavía hasta ese punto, estaba basado, fíjate bien, en un proceso de conquista mediante ¿qué? Mediante la guerra, mediante la destrucción de los países de forma bélica. Incluso los modelos de producción consumista y masivista, masificados, se generan a partir del uso de la maquinaria de guerra que se dejó de utilizar después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué pasa? Aún así tiene que seguir fluyendo la información y tienen que seguir fluyendo los procesos culturales. Pues ¿qué se creó entonces también a partir de esta generación de industria de la moda, del arte, de la cultura pop, de la alta cultura? Se comienza a generar algo que en términos geoestratégicos o geopolíticos le llaman el soft power, es decir, el poder blando. ¿Qué quiere decir? Que las economías también pasaron a generar modelos de construcción, es decir, ya no eran economías destructivas, eran economías constructivas. ¿Construir qué? Construir identidad y construir cultura. ¿Cómo entonces empezaron a llegar los fenómenos culturales de otros países a las personas? A través del arte y la cultura, a través también de el cine, nos vendieron esquemas de vida, nos vendieron esquemas de muerte, nos han vendido muchas cosas. ¿Esto qué quiere decir? Y estoy dando este contexto porque justo en este ampliamiento, donde se comienzan a ser importantes los activos intangibles, donde entran las propiedades intelectuales, el uso de la información, del conocimiento, el poder blando de los planetas, iba a decir, de las empresas, el poder blando de los estados, ahí comienza a haber también un paradigma de cambio en torno al mercado y se genera algo que se denomina como mercado de la virtud. ¿Qué quiere decir? Que también, y esto se reveló así en 2020 muy fuerte, nos dimos cuenta en 2020 y ya por eso estaban estas revoluciones muy fuertes a finales de 2019, que el capitalismo no está funcionando, ¿no? Así, tal cual, así. Sabemos que es una sobreexplotación del mundo. Ya de 2020 para acá venía una constante furia y revelación ante todos los modelos utópicos que nos habían vendido antes de tienes que terminar una licenciatura para ser rico, tienes que aprender computación en inglés, todas esas cosas que nos vendieron de chiquitos para sobrevivir como millennials. ¿Y qué pasó? También por eso nos deprimimos tanto los millennials, ¿no? Es como, no es cierto, toda la idea que me vendieron no es real. Y por eso mucha gente se frustró y estaba enojada. Muy bien. Pues este contexto impulsó a que las empresas dejaran de invertir en mercadotecnia y en publicidad falsa e intentaran de dejar manipular solamente a sus consumidores y a su público. Igual el Estado. ¿Qué quiere decir? Que tal cual las estructuras generadoras de capital, incluso más capital que los propios gobiernos, que son grandes empresas a veces, grandes personas, grandes inversores, etcétera, comenzaron a generar también inversiones en sectores que les permitieran conectar emocional y mentalmente y sensiblemente con diferentes públicos. ¿Y cómo hicieron eso?
a través de la inversión en arte y cultura. Entonces, no es gratuito, y esto es por eso el contexto, no es gratuito que algo se llame Conjunto Santander de Artes Escénicas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Santander como banco, en algo que se llama la banca ética, ahora también en estas economías del siglo XXI, comenzaron a invertir en procesos que les generaran una imagen mejor, ¿sí? Que los comenzaran a colocar en un proceso de también de lo que se denomina y seguramente conocen como responsabilidad social corporativa. Si no lo conocen, está bastante interesante que lo conozcan porque de hecho hay quienes comienzan a enunciar que en la evolución de la gestión cultural, para que deje de ser solo godineo cultural, porque lo siento, muchas veces los gestores culturales terminan siendo godines de la cultura, enviando documentitos, metiendo ahí cosas en la administración. Quien menciona que esta evolución cultural tiene que ver con los modelos de gestión de capital, de gestión de inversiones y de relaciones ya no solo con el Estado, sino de generación de modelos híbridos que permitan insertarnos en la responsabilidad social, cultural y ecológica de tanto las empresas como los gobiernos, e incluso otra posible vía que es de las mismas personas, del mismo público y de la misma sociedad civil. Ok, entonces está este contexto general de la economía del siglo XXI y perdonen si de pronto tengo que dar estos paréntesis porque es importante entenderlo, en dónde nos estamos posicionando como México. Viene otra segunda capa de reflexión. Llega la pandemia. ¿Sí? Pandemia y pasan fenómenos interesantes en torno a la gratuidad de la cultura que terminó de reventar los mercados artísticos y culturales. Nos llevó a generar hábitos de consumo en las personas para seguirles dando cosas gratis, lo cual no está del todo bien, pero a la vez se generaron fenómenos generalizados de una provocación de enfermedades o del aumento de las enfermedades del siglo XXI. ¿Cuáles son? Y lo dice el gran filósofo Byung-Chul Han, son la ansiedad, la depresión, la intolerancia a uno mismo, ¿sí? Sumado a la extensa necesidad de hiperindividualidad y narcisismo y egoísmo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que pasamos a un proceso donde no explotamos como personas en la pandemia, no hicimos una explosión, hicimos una implosión. Y entonces viene sumado ese contexto que ya había una furia generalizada, y esto se comprueba con todas las revoluciones juveniles que hubo en el 2019. Fíjate qué bonita es la historia, ¿no? Como 2019, revoluciones culturales, empiezan las revoluciones del feminismo, hubo la primavera árabe, estas revoluciones de los chalecos amarillos en Francia, o sea, muchos fenómenos culturales mundiales. Y de pronto llega 2020 a hacer la revolución que nos tocaba en este siglo. Es como, ok, banda, necesitan evolucionar, órale, les va una pandemia. Muy bien. Pues en ese contexto comienzan a generarse más necesidades humanas en torno a qué. Y volvemos un poco a lo mismo. ¿Qué necesitamos como personas cuando no te has movido 2 horas de tu cuarto a estar en la compu? Pues movimiento. ¿Qué se necesitan las personas cuando han estado encerradas con su familia, que ya no aguantan o que estuvieron ahí mucho tiempo? Gestión emocional, gestión sensible. Otros modelos educativos, otros modelos de pensamiento, darle soluciones a ellos. Y empieza esta doble capa de oportunidad. Ya no solo las empresas venían buscando eso, ya no solo la economía global venía buscando eso. Las personas en general en el mundo se adentraron en una necesidad profunda social por obtener soluciones que estuvieran relacionadas con, para resumirlo, con el espíritu humano, básicamente. Entonces, bueno, viene esta doble capa. Y vamos a sumarle una tercera, que también es muy interesante en el contexto muy específico de México, que es México, y no sé si lo sabían, si no es dato cultural específico, este año cumple, supuestamente, hay debates por ahí, 700 años de la fundación de Tenochtitlán. Y por eso todas estas cosas que hubo en el centro capitalino, ¿no?, de México. Construyeron ahí la pirámide, la adornaron, etc. Pero además 2021 para México cumple 200 años de la independencia mexicana y 100 años de la Revolución Mexicana. Es decir, de alguna manera, sí o sí, el mundo está volteando a ver a México o va a voltear a ver a México en los siguientes meses
por todo el capital cultural que tenemos. Cabe decir que aunque no lo creamos, ahorita estamos más o menos en la 11ª o 12ª economía del mundo y que bueno, también hemos sido los primeros países que han recibido la vacuna aquí en el mundo. A lo que voy con esto es que entonces se suma un triple contexto donde para ser necesaria la reintegración social de las actividades de cualquier proyecto, empresa, empresario, modelo de negocio, no puede ser sino a través de la generación de propuestas de valor que contengan empatía y que contengan soluciones a un nivel global, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que los directores de cultura, los directores de instituciones, los directores de publicidad, los directores de relaciones públicas en los diferentes contextos, están buscando gente que les ofrezca soluciones, que les ofrezca liderazgo, ¿sí? Y en ese lugar y en ese contexto, después de estos 3 paréntesis, es donde entra ahora la propuesta en específico, ya de una perspectiva y del macroproyecto que está desarrollando en este momento MUPS en el Conjunto Santander, que se llama Epicentro, Plataforma Internacional para la Danza Contemporánea. ¿Pero qué quiere decir esto? Que nosotros nos insertamos ahorita en contexto 2021, pero durante todo 2020 estuvimos trabajando justo en estos conceptos, ¿no? En estas perspectivas de, ok, ¿cómo comienzo a generar modelos de rentabilidad en mi ámbito? Y no solo rentabilidad económica, sino rentabilidad creativa también. ¿Cómo comienzo modelos de negocio que me permitan tener un ingreso constante y ascendente? Sí, que tiene más esta curva, a diferencia de los tipos de ingreso que se suelen obtener en el arte y la cultura, que son inconstantes e incluso a veces descendentes, ¿no? Entonces tienen una figura más como en zigzag. Creo que mi cámara se traba, pero van hacia arriba, obtienes la beca, te gastas el dinero, llegas abajo y otra vez tienes que buscar la beca, vas hacia arriba, tienes talleres, no sé qué, vas hacia abajo, tal. Ok, ¿cómo comenzamos a generar esquemas que permiten una proyección no a corto plazo ni a mediano plazo, sino a largo plazo? Muy bien. Pues toda esa chamba fue la que se generó durante casi un año y es lo que permite, en este contexto, una vez más repito, es importante, donde tanto Cultura UDG como el Conjunto Santander estaban buscando un proyecto que les permitiera reintegrarse a la sociedad, después generar comunidad y después proveer oportunidades para colocar un posible retorno de inversión a los capitales que están generando en este proyecto, ¿sí? Entonces es una perspectiva que se vuelve más amplia. Bueno, pues ahí tuvimos afortunadamente el chance de presentar una propuesta y obtener ahora, digamos que, ese presupuesto. Entonces, bueno, ¿qué es MUPS? MUPS es una empresa cultural ya constituida, no tiene mucho que se constituyó, como una sociedad civil, ¿sí? Ojo, porque no todos los modelos de asociación civil funcionan en la cultura, eso es falso. Creemos que sí es cierto y no es cierto, y más en este contexto que está cambiando. Entonces se constituyó como SC, Sociedad Civil, y lo que a lo que se dedica y su giro es básicamente la gestión, producción y promoción internacional y nacional de arte escénico, ¿sí? De danza contemporánea, de teatro contemporáneo, de expresiones artísticas escénicas contemporáneas. Ese es el giro de la empresa y bueno, lo que hemos evaluado es que precisamente proponemos planes integrales de desarrollo y planes integrales de solución estética, de solución intelectual, de solución emocional, de solución comunitaria, y esperamos y estamos generando los modelos para que sean soluciones también comerciales a distintos campos de acción, ¿no? Entonces, bueno, por ahí también estuvo este festival de Baile Usted, aquí en la Secretaría de Cultura de Jalisco. Estamos planteando otras cosas después para el siguiente año en otros estados, o sea, como que ahí va provocándose este fenómeno, ¿no? Y pues, como que diría precisamente que fortuitamente, también con su propia responsabilidad, nos ha tocado de alguna manera abrir o estar abriendo y buscando cómo realmente ya también funciona en la práctica el esquema de lo que comenzamos a denominar desde un proceso de tesis también como empresas dancísticas, ¿sí? Que son básicamente unidades socioeconómicas que se insertan en el mercado de manera formal
con la búsqueda de generar la reinserción del tejido social, la generación de comunidad y también la producción de capital económico, no como un fin, sino como un medio de desarrollo social. Y aquí también es una cosa cultural bien fuerte, cómo nos quitamos el estigma de que tener dinero es malo, o de que ganar bien está mal. No, no es cierto. No se trata de que ganes o no dinero, el dinero no tiene nada de malo. Lo único que puede tener de malo es de dónde va, a dónde va y a dónde viene. Y si eso se utiliza para contribuir al desarrollo de la cultura, pues en realidad deberíamos de generar más, ¿no? Y de hecho, en este contexto, pues ese es precisamente el modelo de pensamiento que hay que cambiar. Los artistas y gestores siguen pensando en pedirle dinero al Estado y pedirle dinero a otras personas para poder solucionar sus problemas, ¿no? Entonces, si nos vamos a un nivel terrenal, eso incluso responde a la necesidad humana de querer recibir solo para nosotros. Pero no es cierto. Desde un nivel un poco más, dirían algunas personas, ascendido, y también desde un modelo más proactivo, pues hay que cambiar nuestro esquema de pensamiento a dar, a compartir. Y entonces, si el Estado no tiene todas las soluciones, ¿cómo también nosotros podemos comenzar a generar otros esquemas y otras estructuras que precisamente impulsen e inviertan en la generación de nuevos flujos de desarrollo para nuestros sectores? ¿A partir de qué? De la propuesta de soluciones que crucen diferentes mundos, partiendo del arte y de la danza y del teatro y de la gestión y de todo eso que nosotros contenemos. Muchas gracias, Richard, hasta ahorita por todo este contexto que nos has dado, tanto histórico y pues histórico, ¿no? Así todo sentido de tanto gestión como la creación de empresas culturales aquí también, ¿no? O sea, más específicamente en el país. Y bueno, esto no sé, aún no termina. Y también pues agradecerte el tiempo. Me parece muy, muy interesante lo que acaba de mencionar sobre el cambio de paradigma y de intenciones que deben de tener estos sectores, sobre todo en la cuestión cultural y artística, como otros fines, menos como actividades del ego y de la contemplación y de la adoración, hacia un enfoque mucho más activo en la sociedad que pueda retribuir de forma directa. Creo que así es más fácil de que nuestras actividades se integren en la economía de una manera más efectiva, y porque siempre nos dicen, no, es que el arte no sirve para nada y no esto, y solo es una película, en mi caso yo que estudié cine, pero creo que sí puede tener ese enfoque si pues colaboramos con otras disciplinas y nos abrimos a hacer otro tipo de cine, otro tipo de narrativas, otro tipo de formatos. Y eso me emociona porque creo que es una oportunidad para evolucionar, como dijo Ricardo, y eso a mí me encanta. Y pues nada, yo nada más tenía una pregunta rápida. O sea, empezó a hablar sobre moves. Nada más, pues la pregunta que yo tengo es cómo funciona moves. Sí, es una agencia que funciona por convocatoria, o cualquiera puede contactar a la agencia, se puede negociar, es fácil el acceso, pueden participar otros sectores como el cine, o no sé, en esta agencia. Pues mira, sobre cómo funciona, aquí voy a ser bien sincero, seguimos trabajando. Entonces, seguimos construyendo nuestro esquema de trabajo, porque no hay de otra, es únicamente bajo la experiencia y bajo la práctica en la cual tú vas construyendo tu modelo organizacional y tu modelo de trabajo y tus procesos de trabajo, que son muy importantes, y tu administración de tus recursos y estas cosas, ¿no? Digamos que por ahora, pues sí, está basado en la construcción, como bien mencionaba, de planes de planes integrales que contengan distintas capas, y me refiero a distintas capas en que impacten en la parte académica, que puedan impactar en la parte de producción escénica, que puedan impactar en la parte de
de formación de profesionales de otras áreas como gestión y producción, que impacten en la generación de comunidad, también en la reintegración social. Entonces estamos buscando eso, como armar propuestas que estén más completas, porque también tenemos mucho, en el gremio tenemos cultural, tenemos este esquema de, pues solo te ven dos funciones, y la banda no piensa más allá, es como, no, o sea, tienes dos funciones, puedes dar dos talleres, y además puedes dar una entrevista, y puedes generar merchandising, puedes generar muchas más cosas alrededor de tu obra, Ujú. no solo se queden en dos funciones y ya, o sea, pensamos mucho en un modelo de escasez. Entonces, eh, digamos que ahorita son bienvenidas ideas, o sea, claramente son bienvenidas las ideas, pero sí que hay un proceso por ahora también de filtración, sobre todo también ya afrontándonos a la realidad de estar aquí con diferentes personas y en colaboración con otros socios y con otros colaboradores, de que estas propuestas que generemos puedan ser rentables en todos los niveles, en un nivel creativo, en un nivel financiero, en un nivel económico y en un nivel social. No es lo mismo finanzas y economía, también ojo con eso, ¿no? Y también, pues bueno, lo social y lo creativo también. Entonces, fomentar una rentabilidad creativa es lo que queremos seguir creando cosas, queremos seguir produciendo cosas, pero eso también requiere del esquema de cuidar a tus socios, de cuidar a tus colaboradores en este caso, y de comenzar algo que es muy importante también creo entender en el sector cultural, dancístico, cinematográfico, etcétera, que es comenzar a generar modelos de horizontalidad. Y, y esto tiene que ver con, con el contexto precisamente de que también la gestión y los modelos tradicionales de producción artística están basados en la verticalidad de una especie de, voy a decir patriarcado, pero no sé si es la palabra correcta, pues de cobijo por el Estado, básicamente, ¿no? O sea, como de cobijo por las instituciones públicas, de aprehensión por ellas, incluso, ¿no? De pelea por querer obtenerlas. Entonces, ¿cómo comenzamos o sea, de pasar una vez más, de estirar la mano y papá, mamá, Estado, dame dinero aquí, a decir, oye, brother, te doy la mano de frente y al contrario, te puedo exigir desde mis derechos, no te pasas de lanza y más bien hacemos cosas que estén bien hechas, ¿no? Porque sea el Estado y lo que sea, también se pasa de lanza, entonces es como, ¿qué? O sea, ¿cómo funciona? ¿Con quién? ¿A quién confío? ¿No? Entonces, bueno, desde este modelo, creo que MUPS está buscando instaurar eso, ¿no? Generar modelos horizontales que estén basados en la generación de socios, ¿no? Que son grandes socios, en la generación de colaboradores y de forma interna, pues buscando estructurar a través de procesos de administración, de finanzas, de mercadotecnia y de producción cada vez más formales, el desarrollo pues de la empresa que apenas va iniciando, de hecho se constituyó hace 2 meses, ¿no? Entonces diría desde otro lugar que es muy bebé, o sea que es muy joven y tiene mucho que aprender como cualquier organismo joven, porque una empresa pues es eso, ¿no? Al final es un organismo social. Por ejemplo, hablando de todo esto de los socios, colaboradores y artistas pues, que va promocionando y justamente que la empresa va moviendo, en este caso MUPS, como dos preguntas. Sí. ¿Cómo es esta generación del networking? O sea, ¿cómo comienzan a hacer su lista de contactos? ¿Cómo es que es esa recopilación? Sí. Igual desde tu experiencia, ¿han sido los retos a los que te has enfrentado, pues tú personalmente aquí en MUPS? ¿Y cuáles son Sí, los retos a los que se ha enfrentado, pues, MUPS? claro. Ok, está chido MUPS, me gusta como ejemplo. Lo digo porque, bueno, esto es aplicable realmente a cualquier otro sector, ¿no? Y también, ahorita es el ejemplo porque es lo que va a la vanguardia, pero sí, por un lado, ¿cómo comienza esta red de contactos? Pienso que inició e inicia sobre todo pues por lo que es ahorita la cabeza de la empresa y que de hecho es uno de sus eh, elementos distinguibles más fuertes, que es justo una red de contactos internacional increíble y nacional increíble, que es Eleno Guzmán. Es decir, Eleno ya tiene, digamos, construida esta red de contactos y de referencias alrededor del país, y esa ha sido una primera línea digamos, de trabajo, ¿no? Como a partir de
saber de personas que ya están ejecutando ciertas cosas con cierto nivel de calidad y con cierto incluso nivel de divergencia, por así decirlo. Es decir, que sean distinguibles, que estén haciendo cosas diferentes. Eso por un lado. Sin embargo, esto está evolucionando también a consecuencia de la práctica y estamos buscando una vez más generar modelos de red a partir de lo que, de hecho, una compañera que trabaja conmigo, que se llama Salva Miranda, a través de curaduría artística y agregándole un poco la línea que también yo traigo de este lado, diríamos que es una curaduría artística socialmente comercializable. ¿No? Y son estos términos que van a comenzar a surgir también a partir de la destrucción del capitalismo y la generación de otros modelos económicos ahora en términos post-pandemia. Quiere decir que si es una curaduría artística que esté basada en lo estético, pero que también vamos a ir viendo a las personas que también ya tengan esta perspectiva de construir comunidad. O sea, que ya sea gente también que esté construyendo su comunidad, que esté construyendo una perspectiva más amplia de generación de, algunas otras personas dirían, de tribus o de identidad. ¿Por qué? Porque eso permite también de este lado poder acceder a más modelos de financiamiento y asegurar la rentabilidad una vez más de los procesos. Y entonces ya no nos vamos con solamente los artistas que tienen propuestas chidas, pero que no han trabajado su comunidad, que no han trabajado sus metodologías y que no han trabajado sus redes de contactos, ¿no? Entonces, nosotros hemos comprobado y estamos comprobando con los artistas precisamente que uno tiene que ir aumentando su nivel de conveniencia para otras personas de alguna manera, ¿no? En términos profesionales. ¿Cómo eres conveniente ante el otro? Con relaciones, con métodos, con rigor, también con empatía, con misericordia, con todas estas cosas. Pero las redes que vamos a comenzar a tejer son aquellas que se comiencen a visualizar como estratégicas, a final de cuentas. ¿Y en la estrategia de qué? De poder seguir abriendo más llaves, ¿sí? Y para nosotros está muy clara esa perspectiva. Si estamos yendo ahorita un poco a la punta de flecha, nuestra chamba es abrir las llaves, ¿entiendes? Abrir los flujos de capital de distintos nodos para que eso comience a ir hacia otros lugares, hacia abajo, al resto de los proyectos que van a estar surgiendo, porque eventualmente, a partir de nosotros estar hablando ahorita de esto, de alguien que lo escuche, de alguien que nos vea, van a ir saliendo más proyectos parecidos, o van a buscarlos. O sea. Entonces, bueno, bien, esta línea es un poco, creo que de lo que se va a construir la red. Es importante, como artista, lo que hagas, construye tu comunidad, construye tus personajes, tu marca, ¿no? Construye tus modelos de negocio, busca hacer tu metodología, y eso también te va a ir permitiendo insertarte a las oportunidades que se están abriendo ahorita en muchos niveles, ¿no? Sí, neta, muchos niveles bien interesantes. Ahora, por el otro lado de los retos que mencionas, yo estoy básicamente en el área de justo de desarrollo estratégico y también me ha tocado mucho en estos 6 meses estar en el ámbito de la comunicación y de la mercadotecnia, de las estrategias de comunicación y mercadotecnia, más también enfocado a la comunicación. Yo diría que básicamente el reto en este contexto ha sido mediar con múltiples voces, es decir, hacer una mediación. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que mediar en la salida pública y en la salida de comunicación, en los intereses del proyecto, con la voz y con los intereses de Conjunto Santander. Y Conjunto Santander, si lo analizamos, también responde a un interés global de un banco y de una empresa, ¿sí? Por el otro lado tenemos el contexto de estar respondiendo a los intereses de Cultura UDG, que es una universidad con 160 años de antigüedad, que es pública, pero que tiene, pues claramente, como las universidades grandes de México, pues personas importantes políticas y de patronatos que sostienen esa universidad. Entonces están los intereses de Cultura UDG, están los intereses de Conjunto Santander, después están los intereses como MUPS, ¿no? Como empresa que está buscando generar todo esto, y además mediar con los intereses del artista, ¿no? De los artistas que estamos gestionando, que en este caso ha sido complejo en el sentido de que pues estamos cambiando el proceso de los ciclos de vida de los artistas, ¿no? Los cambios que hay son básicamente cada mes o cada 2 meses. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cada 2 meses tenemos que estar un poco alineando el discurso otra vez también en relación con lo que el artista o los artistas están buscando. Y una cuarta capa incluso que nos afrontamos con el caso
de Benoît Lachambre, un coreógrafo canadiense que estuvo en el mes de abril haciendo una pieza con Ricardo Rubio. De hecho, creo que tú estuviste por aquí, ¿no? Aquí en este proceso. Pues ahí nos encontramos con una cuarta capa de mediación que tenía que ver con la agencia de Dance de Montreal, que agenciaba al artista, ¿no? Entonces estaban los agentes de los artistas que tenían una perspectiva sobre su artista, además el artista en sí mismo, el conjunto Santander también en toda la parte operativa y de toda la parte también política institucional está Cultura ODG. Entonces, que ha sido un constante ir y venir de cosas, ¿no? Y de pimponeo de ideas y de necesidades que se tienen de cualquier modo alinear para buscar, pues, dar el mejor resultado a todos y que todos queden satisfechos, incluyéndonos nosotros, que eso creo que ha sido también uno de los grandes retos. Cómo seguir fomentando el impulso de los artistas, de las instituciones y de todo, pero a su vez tener la suficiente perspectiva para que nosotros también nos sigamos quedando con capital, podamos reinvertir en nosotros y como empresa podamos seguir creciendo. Entonces creo que ese ha sido el reto, poder mantener una perspectiva amplia, integral, que fomente solidez desde el interior para poder seguir impulsando pues la inversión en distintos artistas, ¿no? ¿Sabes? Porque al final pues también eso estamos haciendo, estamos invirtiendo en artistas, la neta se les está buscando pagar bien, muy bien en términos de lo que se está haciendo en pandemia. Y bueno, esperamos que cada vez también podamos ofrecer más oportunidades tanto a nosotros como a más personas, ¿no? Muchas gracias. Estaba retomando un poquito lo que platicabas de la parte de los financiamientos. Sí. ¿Alguna vez, bueno, dentro de la experiencia que tienes ya en MUPS, han solicitado algún tipo o han recibido algún tipo de financiamiento público o en colaboración con alguna otra empresa privada? ¿Cómo ha sido esa parte en caso de que así sea? Sí, pues claro, mira, primero aquí hay que ver que tanto Eleno como Verónica no la he mencionado mucho, pero Verónica es la productora ejecutiva de MUPS, es esposa de Eleno, ex esposa de Eleno, y bueno, tienen una relación, ellos mueven esto desde un lugar en el que tanto Eleno como Vero vienen saliendo del sector público, lo conocen muy bien, ¿no? O sea, Eleno estuvo en CEPRODAC, en la producción ejecutiva de CEPRODAC, Vero fue secretaria de la Secretaría Cultural de aquí de Jalisco por un año, y de hecho algunos proyectos importantes en los primeros meses de MUP se gestionaron a través de una convocatoria que seguramente conocen, que se llama FIARTES. Que de hecho podemos también hablar de FIARTES, que también tiene un esquema por ahí de comenzar a involucrar al sector privado, ¿no? ¿Saben? Pero, bueno, lo que voy es que tiene esta como vinculación con lo público, con el modelo de financiamiento a través del Estado, no del Estado, sino a través del Estado, porque el Estado no está financiando FIARTES como tal. A su vez, hay otros pequeños proyectos independientes de esto que sí hemos buscado insertar en distintas convocatorias públicas como el PECDA o como aquí hay una convocatoria en Guadalajara que no recuerdo su nombre ahorita, pero es importante aquí. En fin, no está cerrado. Desde una perspectiva personal, podríamos decir también que esta búsqueda de evolución de los modelos de financiamiento estaba en la generación de modelos híbridos, que no solo tengan que ver con la búsqueda de financiamiento público, sino privado también. E incluso un tercer modelo híbrido que tiene que ver a través de la generación de financiamiento a través del propio consumo de tu producto o servicio cultural. ¿Cuál sería? No es ni el público ni el privado, es a través del sector civil, que es también un campo poco explorado porque, pues, no nos acostumbramos a eso porque no tenemos taquilla, básicamente. Entonces, como que no le tiramos a eso. Pero bueno, también hay que buscar cómo también llegar a las personas y a partir de ahí generar, digamos, un circuito de flujos. Entonces, este esquema de financiamiento que estamos teniendo ahorita activamente proviene de ambos lados. Y de hecho, también por eso, para mí ha sido un oasis de información y de aprendizaje porque precisamente tiene ambas partes. Tiene el financiamiento de Conjunto Santander y tiene el financiamiento de Cultura ODG, ¿sí?
No es a través de una convocatoria, no es a través de una beca, fue a través, así tal cual, de un deal, de un negocio con los directores de ambas instituciones. ¿Sí? Es importante mencionarlo, no fue, hubo la beca y nos la ganamos, no, 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 no. Fue un proceso de gestión, de construcción de relaciones en el tiempo, obviamente a través de Elena Guzmán, porque él es quien ya tiene la experiencia en estas relaciones, y a través de la correcta propuesta en el momento correcto, se logró generar un negocio que nos permitiera por lo menos operar al menos un año, ¿no? Que no ha sido fácil, pero que ha estado ahí. Y es importante esto porque justo ellos vieron oportunidad en Moves de reintegrarse una vez más al lo social, de generar ese valor, de reintegrar a las personas, etc. Y decidieron colaborar con nosotros. Entonces fue como, ok, con ellos tenemos oportunidades, vamos a invertir en ellos. Como no había nadie más, ¿no? Quizá hubiera estado alguien más, pero nadie más estaba haciendo nada como tal, entonces no había quién. Y de hecho un comentario bastante interesante que nos hizo uno de los directores de acá, importantes, fue: esto debería de presentarlo a mi equipo de trabajo de la institución, pero como no lo presenta mi equipo de trabajo y ustedes me trajeron ya la solución, pues claramente los iba a considerar, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue el modelo de financiamiento? Fue a través de una negociación horizontal con las personas que se alinearon en la perspectiva de generar desarrollo a largo plazo. Entonces son literal, yo diría que son 3 socios, 3 personas que lograron congregarse en un lugar de ideas, de decir, aquí hay de dónde y hay carnita para poder impulsar a más personas y poder llegar a más personas. Por lo tanto, vale la pena invertir en ellas, invertir en nosotros, porque estamos proveyendo soluciones a distintos niveles, ¿sí? ¿Y a qué le estamos tirando ahorita? Y esta es una brecha bien interesante. Ojo, banda, yo también lo estoy viviendo muy de cerca con la parte del breaking. No me he salido de eso y por eso decía que es aplicable a 3 lados, porque logramos abrir una escuela nueva en la Alberca Olímpica del 68 en Ciudad de México. ¿Por qué? Sí, porque el breaking entró desde hace unos meses a ser oficialmente deporte olímpico. Y es otro tema de conversación bastante interesante. ¿Qué pasa con el deporte alrededor de la cultura, no? Porque el problema de la cultura es que es transversal y es muy amplia. Y el deporte también es cultural, también es parte de la cultura. Pero se afronta a problemas muy parecidos con la cultura, porque al igual que la cultura general artística, el deporte fue utilizado como un instrumento de nacionalización a principios del siglo XX con José Vasconcelos. ¿Qué pasa? Que todos nuestros esquemas institucionales de financiamiento cultural y deportivo están basados en política. ¿Por qué? Porque la cultura y el arte fueron instrumentos políticos a inicios del siglo XX. El FONCA se crea así. Yo tengo un análisis en mi tesis bastante profundo acerca de por qué el FONCA está mal estructurado, desde no pensar en modelos de inversión y en esquemas de retroalimentación. Pero a lo que voy con este panorama es que para el breaking se van a abrir importantes oportunidades en términos de generación de patrocinios, de relaciones de inversión de patrocinables. Y patrocinios tanto pequeños como grandes. Hay diferentes niveles de patrocinios. Del mismo modo, y la gente con la que he conversado de la academia y de otros lados, les digo, banda, hay que ponernos al tiro, porque acá se están comenzando a abrir puertas de financiamiento privado que no se habían abierto, neta, no se habían abierto a este nivel para la danza contemporánea en México. Ya había para la danza en general en México, ya había uno que otro artista que estaba relacionándose con marcas y metiéndose a festivales y cosas así, pero al nivel de estructura que se está planteando acá, y se los digo, de tener juntas con gente pesada, se está buscando generar inversiones un poco más estables, más largas, más duraderas en términos de relaciones con otras marcas, con otras empresas. Entonces, si me preguntan a mí como joven que está teniendo esta perspectiva también desde un lugar real y tangible, los modelos que van a sustentar y que van a impulsar a la danza, al cine, al arte, a la cultura en general, son modelos híbridos que estén basados también en la relación cada vez más cercana con el esquema privado, ya no solo público.
Gracias, por fin, después de 100 años nos estamos liberando de las garras del Estado. Yay, sí, pues ahí está. Y no solo eso, no solo eso. Quien se ponga más al tiro y logre aprovechar estos dos modelos de financiamiento público y privado, también puede comenzar a generar capital para invertir en negocios propios que estén relacionados con darle soluciones directamente a las personas o a otras empresas. ¿Qué quiere decir? Que está el triple modelo de financiamiento a través de ir a convocatorias públicas, generar patrocinios y a la vez generar tu propio emprendimiento, tu propia empresa cultural que ofrezca soluciones a la sociedad y que ofrezca soluciones incluso estéticas, ¿eh? Porque se vale, es muy válido generar cultura y arte simplemente por hacer cultura y arte. Pero hace poco estaba viendo justo una entrevista a Eli Guerra con otra gente de la industria musical y ella decía, a ver, tú no tienes que ser empresario como artista, no es necesario, tú tienes que hacer arte, tienes que dedicarte a hacer arte. Pero ¿qué crees? Lamentablemente, sí o sí, tienes que entender tu negocio. Sí o sí tienes que entender tu sector, si no quieres llamarle negocio, porque a algunas personas todavía les cuesta trabajo, ¿no? Es que quiere decir que sí puedes dialogar con las diferentes perspectivas que a ti te permitan sostenerte como artista. Y como diría un maestro mío, aprender el arte de vivir del arte, porque también es un arte, ¿no? O el arte de vivir de la cultura. Entonces, ahí están los esquemas de desarrollo. Comenzar a generar emprendimientos, empresas propias que generen trabajo no solo para ti, sino para otras personas, e incluso, pues eso, que comiencen a insertarse en las necesidades que tienen en este momento las marcas, las empresas grandes de relacionarse con el público de otra manera. Y también las instituciones públicas, evidentemente los gobiernos también lo necesitan, las escuelas también lo necesitan. Sí, el turismo mexicano lo necesita reactivarse, ¿no? Todos los sectores en México en general. Entonces, ahí hay mucho que hacer, es mucha chamba sin duda, pero también algo que a mí me ha interesado del desarrollo de empresas culturales en general es, por un lado, como ya lo dije, que generas trabajo para otras personas, perdón, pero se necesita generar trabajo, y dos, que te exige ser formal en tus procesos, insertarte en lo formal, o sea, pagar impuestos, lo siento, no hay que pagar impuestos, generar facturas, constituirte, tener esquemas financieros, generar ahorros, pensar en tu retiro, comenzar a pensar en esas cosas que, pues que ya no nos van a dar, ¿no? Y que está bien ojete, o sea, ya a nosotros ya no nos tocó también como generación, y entonces, si no nos tocó, tenemos de dos, o nos seguimos lamentando y viendo a ver quién nos resuelve de los boomers, o movernos como la generación Z, reventar las cosas y cambiar los esquemas de pensamiento y de acción que estamos teniendo, ¿no? Entonces, pues creo que ahí está la chamba también en pues unirnos, aliarnos y comenzar a generar otro tipo de estructuras que provengan desde nuestra juventud hacia lugares más sensibles, pero a su vez estructurados, ¿no? Que tengan estas dos cualidades. Muchas gracias, Richard. O sea, sí, o sea, es que emocionante pues escucharte y como que todas estamos en el mismo canal. Y justo me gusta mucho esta frase, ¿no? Del arte de vivir del arte, porque pues reciente, ¿no? Lo que ocurrió por ahí en redes sociales, ¿no? Del FONCA, que muy criticado, ¿no? Por ahí un proyecto que a lo mejor no lo mencionaremos ahorita, pero de pronto pensé, o sea, el arte de vivir del arte ya no es el arte de acaparar becas. O sea, cambia completamente la perspectiva. Y bueno, ya más o menos ya estamos llegando al final de esta entrevista, Ricardo, y una vez más agradecemos tu tiempo el día de hoy. Y bueno, ya de las últimas preguntas, todavía faltan algunas. Solo sería si conoces alguna otra empresa de representación cultural y si nos podrías hablar un poquito de tu proyecto personal en esto, de Somática. Bueno, si nos puedes platicar también un poquito de eso, por favor. Sí, a ver, por un lado, decir que si tenemos identificado otra empresa dancística, ¿no? Yo creo que empresas culturales hay muchas, o hay varias, creo que puedo enunciar también algunas que no sean del sector danza, que puedan ser ejemplo de lo que creo que están haciendo bien, o más o menos bien, o bien en un sentido amplio. Por un lado, de representación dancística y de gestión y producción dancística, de gestión sobre todo, creo que no hay como tal otra, ¿no? En estos procesos de gestión. Pero sí de producción, y de producción aquí podemos enunciar muy claramente lo que está haciendo Raúl Tames en términos de producción escénica.
y de hecho que también ya abrió esta línea académica de incluso tener pues, su propio estudio de danza. Ellos sí que los identificamos como, no como competencia porque no estamos en el mismo sector, pero sí como, digamos, aliados o como pertenecientes al sector de la producción escénica en México. Que además ellos, está interesante buscar cómo funciona su modelo de negocio, porque si se dan cuenta, combinan estructuras y narrativas de literatura pop o de cosas pop y de cosas, digamos, culturalmente conocidas con una expresión contemporánea. Entonces, bueno, está súper en corto, ¿no? Entonces ocupas algo que ya conoce todo el mundo, le pones otra perspectiva, lo metes en un buen lugar y pues claramente va a tener venta de boletos. Entonces, pues bueno, su modelo está ahí, es muy claro, además de que suma mucho el valor de marca que ha acumulado Raúl Tames, ¿no? En términos de su trayectoria también internacional, de su interpretación escénica, que es increíble. Eso sí que los identificamos en el sector escénico. Hay muchas compañías de danza pues, que también se dedican a la producción escénica, pero no podríamos decir que tienen esta perspectiva porque con los que hemos logrado platicar tienen estos mismos problemas de, güey, llevo 35 años de carrera y no tengo varo para pagarle a mis bailarines. Entonces, ¿cómo es posible que en 35 años, 30 o 20 los que tengas, no hayas construido un esquema para poder sostenerte sin entrar a México en escena, ¿sabes? Ya hoy en día ya no podemos permitirnos eso. Porque además decías esta cosa de ya no es el arte de vivir de las becas del Estado, ¿no? Porque además, lo siento, pero es que no somos prioridad en este momento. O sea, hay más prioridades. Entre que se muera la mamá de tu amigo y que a ti te den la beca, ¿qué prefieres? Pues, ¿qué crees? Que los artistas prefieren que les den la beca. Pero no, o sea, debe de invertirse en salud en este momento, debe de invertirse en oxígeno, en vacunas, en otras cosas que son necesarias. Pues bueno, sí que hay contra los otros modelos. Esa es como la perspectiva. Más empresas culturales está Imaginaria Mercadotecnia Cultural. De hecho, pues yo creo que es de la gente que... Exacto, expresión contemporánea, literatura pop. Sí, Adriana Jiménez, sí. Su compañía se llama La Infinita Compañía de Raúl Tames. Sí, pues bueno, yo es el análisis que he hecho, ¿eh? Tú puedes hacer otro, es como yo pienso que eso es como funciona su modelo, pero creo que es básicamente eso, porque siempre es Romeo y Julieta, Drácula, o sea, cosas que la gente ya conoce, no tienen que invertir en posicionar el nombre de una obra, ya agarran el nombre de una obra conocida, le ponen otra expresión y simplemente la venden, ¿no? Porque ya es vendible. ¿De qué más estábamos diciendo? Ah, sí, otras empresas. Está Imaginaria Mercadotecnia Cultural, que de hecho más bien en lugar de buscar Imaginaria pueden buscar a Grupo Adver. Es un grupo de empresas culturales que contiene a varias iniciativas como México, que es una iniciativa entre México y Colombia, también tiene a White Swan, que es una empresa de arte y tecnología, Imaginaria Mercadotecnia Cultural. Bueno, si buscan grupoadver.com en internet, pueden encontrar ahí las cosas que hacen. ¿Y qué más? Tengo una buena colega que conocí hace poco en el programa de hiperespecialización de empresarios culturales que se llama Fundación Arte y Mundo. De ahí se derivan varias empresas alrededor de arte y tecnología. Por si no lo teníamos en contexto, México, y sobre todo gracias a Fernanda Olivares, que es la directora de esta fundación, está teniendo una apuesta muy importante por el arte digital en Latinoamérica. El arte digital y tecnológico, ojo, estamos siendo vanguardia en eso. Es muy importante y muy interesante lo que podemos generar a través del arte y la tecnología. Y ellos están llevando esta línea. Porque además, aquí cabe una cosa personal que me gusta mucho el trabajo de Fer porque ella además le gusta la danza y como ha logrado moverse por el mundo ha sido a través de combinar arte plástico, arte visual y danza. Entonces, también ahí estamos viendo esquemas de pensamiento, se dan cuenta, es la combinación de mundos posibles que generan otras oportunidades. ¿Qué otras empresas? Creo que por ahí pueden encontrar a Híbrida, no me acuerdo si se llama así, pienso que sí. Es una empresa de diseño y fotografía. También está por ahí, a este lo encuentran como EduLab, artista que también se dedica a arte y tecnología. Acaba de salir una iniciativa interesante, es basada en toda la tecnología blockchain. No sé si han sabido también
de la revolución a partir de los NFTs y de la criptomoneda y de todo esto, que es otra evolución del mercado artístico en general. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos algunas productoras también musicales importantes como Tres Kamikazes de música. Y bueno, esos son ejemplos de otras áreas del sector cultural, no necesariamente escénico, pero que pueden servir de referencia porque desde nuestra perspectiva están buscando generar un esquema integral, ¿no? Y cuando hablamos de esquemas integrales hablamos de que tienen una perspectiva administrativa, financiera, de producción y de mercado, ¿sí? Que tienen al menos esos 4 pilares, que son de hecho los 4 pilares de un plan de negocios, ¿no? Una administración, tus finanzas, tu producción y tu mercado técnico. Muy bien. Del otro lado de Somati, qué chido eso, me da un montón de emoción que lo reconozcas o que lo tengas por ahí en mente. De hecho, hablando de la generación de nuestros propios esquemas, que es una iniciativa más personal, algo a lo cual le quiero dar fuerza en las siguientes semanas con contenido nuevo, con comenzar a hablarle a las personas en general en Instagram, aunque sean a 100 personas de este tipo de cosas, de economía creativa, de industrias culturales y cosas así. Porque Somati nace, digamos, como de buscar ser congruente con mi propio discurso. Yo comienzo a hablar de empresas dancísticas cuando estoy saliendo de la universidad hace 2 años, y digo, yo no puedo hablar de empresas dancísticas, no puedo hablar de una empresa si no me pongo la meta de generar una propia empresa. Porque cómo voy a ir con la banda a decirle, güey, ya esta empresa, ya está bien chido, si yo no busco generar una empresa también. Entonces, ¿qué pasa? Que hace 2 años constituí una sociedad por acciones simplificadas. Es un esquema bastante interesante, pueden buscarlo. Es la única empresa que te permite generar una empresa únicamente con un socio fundador. Es precisamente para que nos insertemos en la economía formal. Genero una sociedad por acciones simplificadas, doy de alta una cuenta de banco empresarial y desde ahí comienzo esta iniciativa que se llama Somati. Ha tenido más bien, digamos, un impacto un tanto más privado. Mis clientes principales han sido básicamente 2 con los cuales sostengo todavía una relación. Pero digamos que derivado de todo este proyecto de tesis nace Somati y es una propuesta para generar, para promover esquemas de mercadotecnia escénica, de marketing digital también dedicado al arte escénico y pues de alguna manera de desarrollo de economías también digitales, de tecnología en algún momento. Y pues también ha tenido esta línea como de asesoramiento a distintos emprendedores y artistas escénicos, ¿no? Como de buscar esto que hemos hablado durante estas casi 2 horas, perdón, hora y cacho, de tener estas múltiples perspectivas, de entender estos diferentes contextos. Entonces, Somati nace del resumen de un acrónimo que es Soluciones en Mercadotecnia Artística y Tecnologías de la Información, porque vamos, era como eso y se reduce en Somati Marketing. Próximamente, repito, estaré sacando más información, contenido. Ahí pueden seguirme, ya les pasaremos, o les pueden pasar en mis redes sociales. En todas básicamente estoy como Ricardo David Aguilar, así como aparece aquí. Y pues eso, la idea es, repito, una vez más ser congruente, ya no solo desde trabajar en una empresa cultural, que ha sido bastante útil, sino también desde buscar desarrollar una propia, de dirigir una propia, de saber cómo funcionan esos procesos de ok, necesito financiamiento, necesito las ventas, qué necesito para mis procesos, dónde tengo que invertir, en qué me tengo que capacitar, cuál es mi equipo, cuál es mi modelo de utilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco de eso va este proyecto. También creo que es joven en sí, pero que también puede aportar por ahora muchas cosas que entiendo que se necesitan como para los jóvenes y personas que estamos iniciando en este campo de desarrollo profesional. Y no profesional, porque para mí, tengo que decirlo, ha sido un gran hit y también un gran logro, pues, poderme relacionar con algunos de de las vacas sagradas del ámbito escénico, ¿no? Y poderles dar consejo, asesoría, relaciones desde estas perspectivas que se han generado, creo que ha sido un logro como tal. Pues sabemos que muchos colectivos fracasan, los colectivitos no funcionan porque usualmente no hay esta búsqueda de referencias o de integración multidisciplinar para la congregación de ahora sí de lo que viene siendo la industria o el mercado que no tenemos, ¿no?
¿sabes? Claro, y que en la escuela, por ejemplo, en este caso, la danza, pues básicamente se nos vende esa idea, ¿no? De que saliendo de la escuela vas a armar tu colectivo y vas a hacer muchas obras y vas a aplicar a todas las becas del Estado. O sea, en realidad nunca se nos dice, hay otra posibilidad, puedes hacer Claro, dinero, por así decirlo, ¿no? Es como, esto es un negocio, proyecto negocio, es que no sé cómo mencionarlo, es justo en algún momento lo comentábamos nosotras, de ir en esa línea de que es un negocio y al mismo tiempo es un proyecto que va a ayudar a otros sectores, pero al mismo tiempo te hace crecer a ti. Y justo eso no se nos enseña, ¿no? O sea, sí es como que arma tu colectivo, busca tu convocatoria del FONCA y vive bien, sí, ¿no? Sí. sí. Lo que nos insertan en la cabeza. Claro, sí, y no, y además, como dices, está todavía este choque y esta resignación a decirle, no, no, no se le puede decir negocio, es que cómo le dices empresa, es que cómo le dices, ¿cómo quieres vivir de eso? No es cierto, los artistas no pueden, es como, está complejo eso, por una línea, y por otro lado, pues bueno, también ver que ya les llaman así, les llamamos negocios culturales, les llamamos negocios sociales, y que quien comienza a entenderlo de una forma más profunda, pues ve que sí o sí es un instrumento de mercado. Y lo siento, aunque sea del Estado y esté muy bonito, perdón, pero eres un instrumento del mercado del Estado. O sea, lo siento, ¿no? Es como pasas a formar parte del mercado público, por así si quieres verlo. Entonces, y no es más que el mercado, es todo aquel lugar donde se genera un intercambio. Entonces sí que también hay que comenzar a cambiar esas palabritas que nos causan tanto miedo, porque nos dan miedo hablar de eso, que nos han abusado de nosotros y además nos han hecho pensar que no somos capaces de hacer otras cosas. Y eso es, digamos, también de lo más terrible. Te dicen, no, 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 tú no eres capaz de eso, no te aventures a generar iniciativas, no seas líder, no hables, no seas diferente, no te organices bien, no pienses en generar estructuras más grandes, porque, porque no lo vas a lograr, ¿no? Porque además nuestros maestros son iguales, o sea, nadie ha hecho nada. Y entonces, bueno, la mayoría, ¿no? Todos. Y entonces, pues claramente no hay ese incentivo. Entonces sí, creo que estamos en la construcción comunitaria de nosotros de decir, no, o sea, no, no, ya nos dimos cuenta, no puede ser solamente por ahí. Claro, o sea, y como dices, romper con este estigma y que sigue, que está muy presente, del artista anticapitalista, ¿no? O sea, el artista no debe ser rico, porque si eres rico o eres rica, voy a desvalidar por completo todo tu discurso. Entonces, Uh -huh. sí, es como ir rompiendo todos esos Sí, estigmas, ¿no? Todos esos tabús que siguen aquí y que en realidad hay mucha desinformación de todos estos temas. O sea, todo este tema sigue siendo un tesoro enterrado para toda nuestra comunidad. sí, pues desde ese lugar eh, les invito a que lo compartamos, esta entrevista, que lo compartamos, este diálogo con las personas, o estas reflexiones que estamos teniendo. Yo hablo solamente a veces de eso y como que la gente ya es como, ah, güey, pues ya te topan, comienzan a topar por algo. Pero sí, o sea, desde el lugar de decir, ok, y que te dicen, oye, entonces tú vendes tu trabajo, dices, a huevo, carnal, a huevo que lo vendo, o sea, y lo vendo ¿por qué? Porque soy profesional y porque tiene un valor. Entonces, cambiar ese esquema de si tú vendes las cosas, las vendes porque lo haces bien, y porque eso estudiaste, y porque ahí está tu profesionalidad, ¿no? Ah, ¿qué crees? Que también los grandes artistas en el mundo y los que más reconocemos como artistas que han cambiado nuestra historia, han sido empresarios, o sea, han tenido mucho dinero también. O sea, la gente que ha trascendido en la historia es gente que ha tenido impacto social, político, económico, no solo estético, ¿no? Entonces, sí, también a veces hay que cambiar de amigos, perdón, pero si no van con ese esquema de decir, banda, no solo es el modelo hippie de todos fumamos hierba o hacemos cosas chidas porque cool y porque la energía, sino porque también realmente, como decía Alejandra, podemos comenzar a contribuir desde otros lugares al mundo de las personas, que no necesariamente tienen que tener una utilidad material, también se valen las utilidades intangibles, también se vale dar una utilidad al espíritu, también se vale dar una utilidad al intelecto, a la información, a la educación. Pero si no comienza a ver esta perspectiva de algo que le denominan como principio de la otredad, ¿no? Y de tomar conciencia de la otra persona y del otro contexto y de las otras necesidades,
pues siempre va a haber este modelo de únicamente ver al artista, idolatren a mí, mi obra está chida porque yo siento bonito en escena, o siento bonito pintando, y no es cierto. Ya sé. Y que sí, o sea, que sí está chido, si sientes bonito, pero puedes hacer bonito sentir también a otras personas y también a partir de ahí generar perspectivas de crecimiento. Así es. Muchas gracias, Richard. ¿Hay alguna otra pregunta, compañeras? No sé. Mm, ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción hasta ahorita dentro de este nuevo ciclo que es Moves y con tus proyectos personales? ¿Qué es lo que, bueno, lo mejor que te ha dejado, o sea, en muchos niveles, Ok. emocional, Ajá. económico, todo? Va, va. Eh, Empezaré diciendo que una satisfacción que es bonita es cuando tus visiones y tus perspectivas comienzan a hacerse tangibles. Eh, entonces, para mí ha sido muy satisfactorio el poder saber que hace 2 años cuando estaba grabando la licenciatura decía, ¿cómo voy a hacer que suceda? ¿Cómo va a pasar esta cosa de acercarme con marcas? ¿Cómo va a ser esta cosa de acercarme a empresas? Y que por simple naturaleza el proceso ahora nos ha acercado a estar en ese contexto y ahora en vivirlo. Eh, Ha sido una satisfacción orgánica como ir hasta este lugar que estaba buscando y que ya la vida me ha colocado aquí, que tiene mucho por hacer y implica mucha responsabilidad y a veces se me caen los pantalones, neta me cago de miedo así de pensar que hay mucho que hacer, pero, pero por el otro lado también la satisfacción que me ha dado es también pues, visualizar el valor de eso y darme la confianza y darme eh, la propia retroalimentación de decir, por algo estoy aquí y es importante lo que estamos haciendo en este lugar, porque México lo necesita, porque Latinoamérica lo necesita y porque yo también como persona lo necesito. No quiero seguir viendo a mi equipo igual, a mi gente igual, a los b-boys igual, a los bailarines igual. Y esa era una necesidad muy personal desde que estaba en segundo de la carrera, en segundo año, era como yo no quiero seguir viendo a la gente sufriendo por cómo hacer su proyecto, por cómo hacer su obra y por seguir viviendo de la danza y que terminen trabajando de Uber y que terminen trabajando en un Starbucks por el resto de su vida. Eh, no, sí se puede y sí podemos hacerlo y es a través también de hacer las cosas bien y tener otras perspectivas. Entonces, para mí la satisfacción ha sido como ir sumando ese camino y a esta necesidad de resolver algo al mundo, porque así me he sentido bien a través de buscar dejar un mundo mejor de las condiciones en como yo lo encontré. Eh, la satisfacción emocional, yo creo que aquí cabe mencionar que un proyecto que me cambió emocional e incluso, pues, si se puede hablar de esto espiritualmente conmigo, fue una de las producciones que se comenzó a hacer en 2020, que fue con una coreógrafa canadiense que se llama Dana Ashby, la cual agrupó a puras mujeres bailarinas de diferentes estados del país y trabajó un proceso muy íntimo alrededor de el cuerpo desnudo, de la intimidad de la mujer. Y pues me tocó ser de los pocos hombres que estuvieron en ese proceso. Eso para mí me ha abierto muchas perspectivas pues de reflexión alrededor de mi masculinidad, a través de la feminidad, de la relación con las personas y también sobre todo pues de distintos niveles de conciencia que me han llevado, y creo que esa es la satisfacción, ya de una forma incluso más profunda, a dejar de hacerme la víctima, a entender que la culpa es un engaño, entender que el dolor es un engaño y que a través de también el arte y también a través de la cultura pudimos abrir visiones y puertas, estas cosas usualmente no se dicen en las entrevistas, pero sí energéticas para el mundo, para lo que incluso puede ser la evolución, la siguiente evolución de la especie humana. Porque si ya hay muchas cosas que se van a automatizar y hay muchos trabajos que se van a hacer automáticos, las siguientes tecnologías no solo son tecnologías electrónicas, son tecnologías sensibles, son tecnologías empáticas, son tecnologías espirituales. Y bueno, eso es como otro tema. Entonces, otra satisfacción para mí ha sido eso, como encontrar
algunos maestros y algún conocimiento de acerca de cómo puedo acercarme cada vez más a mi realidad interior y a mi seguridad interior en relación con la luz que se puede aportar al mundo, y que se puede conectar con la luz de otras personas eventualmente, ¿no? A un nivel económico, decir que, bueno, esto después de 2 años puedo decir que ya soy capaz de sostener mis gastos fijos mensuales como persona, ¿no? Como individuo, después de 2 años de graduado, sí. Vamos poco a poco, pues me mudé a Guadalajara, también para mí fue un proceso de salir de casa de mis papás, de buscar como este nivel de independencia socioeconómico, familiar. Y ahorita después justo de este proceso de 6 meses, también, después también detrás de varias negociaciones y de varios procesos, ya al menos logro sostener mis gastos fijos. Mi intención ahorita para diciembre es duplicar mis ingresos y también por eso esta cosa de lanzar más mi propia empresa, tener otras búsquedas de ingresos, también más pasivos, generar otro tipo de inversiones, comenzar a moverme en otros lugares, porque pues me interesa seguir creciendo, ¿no? Y seguir teniendo una curva de crecimiento. Entonces, pues quiero ahora esa satisfacción. Para mí la satisfacción que viene sería poder cumplir esta meta de duplicar mis ingresos para final de año, y pues en el siguiente año seguir generando más inversión porque en el futuro a mí me encantaría ser inversor en arte y cultura, ¿no? No solo productor, no solo gestor, sino también poder invertir e incluso incubar otros proyectos de otras personas que puedan tener salidas pues bastante fuertes y tangibles. ¿Qué más? La satisfacción de aprender de personas que tienen 25 o 30 años de experiencia. Creo que también es muchas veces lo que también nos sesga, es precisamente no tener una relación intergeneracional con otras personas, ni más jóvenes ni más grandes, porque eso también permite pues, compartir tanto la experiencia como las ideas, como la energía, ¿no? Yo ahorita estoy en el nivel de las ideas, no tengo relaciones, no tengo mucho capital, no tengo mucha experiencia, pero la satisfacción también ha sido a ese nivel de compartir con Eleno, con Vero, con Igor Lozada, con los directores de comunicación de otros espacios que ya tienen mucha experiencia en sus campos de práctica. Eso pues te hace adquirir también conocimiento a partir de un modelo empírico, ¿no? De empírico recíproco. Y pues creo que esas son las satisfacciones que me llevo. También cabe decir que esta entrevista me da mucha satisfacción porque es como pues como pues sí, como decirlo, como una especie de reconocimiento, ¿no? A un discurso que se ha dado y que resuene o que haya resonado ahorita en Lo, que haya resonado o que pueda tener resonancias en ustedes para que digan, este brother está hablando de esto, no sabemos qué onda, pero está hablando de esto y lo está intentando hacer porque a lo mejor no lo estamos haciendo al 100% ni bien, ni todavía al 100, pero como que ya se está generando ahí ese halo de luz o esa estrellita. Ya también es una satisfacción de decir, banda, neta, cambiemos en conjunto, hagamos cosas juntos, transformémonos y neta, mi perspectiva es ayudar. Yo estoy abierto a que compartamos, nos echemos una llamada, colaboremos. Está toda esta cosa de asesorías, de decir, gente, hagamos algo y hagámoslo en conjunto y aprovechemos todas estas plataformas que ahora también nos ha ayudado la virtualidad y la experiencia global. Muchísimas gracias tanto por tu tiempo y por todo tu conocimiento, tu experiencia, prácticamente por la apertura que tuviste, que has tenido con nosotros para compartir todo esto, porque pues la verdad sí, como decía Coletti, estamos en la misma línea y créeme que pues nos ha ayudado bastante y nos vamos con muchas cosas, no solamente con conocimiento el día de hoy. Sí. Sí, la verdad es muy inspirador escucharte porque de pronto cuando quieres innovar o quieres como salirte de lo que te dijeron o así, te dicen, no, ¿cómo le vas a hacer? No se puede, no sé qué. Pero ahora que te escucho, pues me da mucho gusto que estés haciendo todo esto. Qué chido. Muchas felicidades. Entonces, Pero como mis compañeras, muchas gracias por tu tiempo y por la apertura que has tenido con nosotras el día de hoy. Y sí, muchas felicidades por todo lo que has logrado en todo este tiempo. Y bueno, a las personas que estén viendo esto, muchas gracias por su tiempo. Espero que
pues que esto les ayude y les inspire. Y pues nada, aquí estamos y vamos a estar en contacto y juntas, unidas por siempre. Yay. Sí, gracias.